Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a Iglesia de la Ciudad. Gracias por acompañarnos como cada domingo. Vamos a disponer nuestros corazones para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hola City Church California, estamos aquí en el estacionamiento de la iglesia porque estamos anunciando que vamos a estar dando Drive-Thru Communion. Drive-Thru Communion lo que quiere decir es que vamos a estar dando la comunión y se la vamos a estar llevando a sus vehículos. Va a ser de 1 a 2 de la tarde en mayo 31, domingo mayo 31 de 1 a 2 de la tarde aquí en el estacionamiento de la iglesia. No dejen de venir, queremos verlo, queremos compartir con ustedes. Aquí vamos a estar los pastores de Ventura Campus, de nosotros, Pastor Edwin y mi persona, vamos a estar aquí compartiendo. Queremos verlos, queremos sonreírlos, queremos ver sus caritas. Por favor, no dejen de venir y participar. Los queremos ver, aquí vamos a estar. Gracias. En City Church California creemos que hay poder en oración. En Jeremías 29, 12 al 13 dice: En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán escucharme. Dios nos escucha y Él es fiel en su palabra. Si tienes una petición de oración, nos gustaría orar contigo. O si Dios ha contestado tu oración y te gustaría compartir tu testimonio, por favor déjanos saber. Queremos celebrar todo lo que ha hecho Dios. Nos puedes contactar por medio de redes sociales o los domingos en los comentarios. Estos son nuestros valores. Nos enfocamos en Jesús, oramos por todo, creemos en grande y mostramos honor. Malaquías 3:10 dice: Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios bendice al dador alegre, y es fácil dar sus diezmos y ofrendas en línea. Visite la página citychurchca.com y haga clic en la palabra Give en la esquina superior derecha. Escoge en la lista Tithes and Offerings Spanish Campus. Aquí puede poner su cantidad y información. Dando diezmos y ofrendas nos ayuda a confiar en Jesús y su provisión. Bendiciones a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro servicio de este domingo, la Iglesia de la Ciudad, City Church California, Campus Español. Bienvenidos a todos. Qué bueno que nos pueden sintonizar en este día, donde quiera que estés. Espero que el Señor te bendiga y que puedas estar alabando al Señor con nosotros, gozándote en este día, listos para escuchar la palabra del Señor. Es lo que queremos hacer hoy, una palabra fresca, refrescante para nuestras vidas de parte de nuestro Dios. Como siempre sabemos que el Señor pues siempre tiene algo que decirnos, y lo importante es que nosotros estemos dispuestos a escuchar su palabra. Por medio de su palabra Él nos habla, y su Espíritu Santo que está en la vida de todos aquellos que son hijos de Dios, que sirven al Señor Jesús, pues por medio de su Espíritu Santo Él nos revela su palabra y nos revela a Cristo. Así que es lo que queremos hacer en este día de hoy. Te bendigo. Nosotros continuamos en medio de esta cuarentena todavía. Seguimos y sabemos que muchos de nosotros pues hemos hecho muchas cosas que quizás antes no nos habíamos atrevido a hacer, y pues dadas las circunstancias, algunos han tratado inclusive de cortar su cabello. Hay otros que han tratado de hacer pues ejercicio en la casa, otros no han hecho nada de ejercicio, sino que hemos comido mucho. En fin, hemos hecho muchas cosas y durante todo este tiempo que quizás nos han empujado a salir fuera de nuestra zona de comodidad, pero
gracias a Dios seguimos hacia adelante orando por todas las familias que han tenido obviamente pérdidas con este virus, y pues oramos por toda familia que todavía está teniendo dificultad, que algún familiar está enfermo y algunos que han fallecido. Oramos por ustedes, le pedimos al Señor que les dé fuerzas. Sabemos que siempre hay preguntas, pero Dios tiene todas las respuestas por medio de su palabra y Él nos contesta. Si buscamos verdaderamente su presencia y su palabra, Él nos va a hablar a nuestros corazones. Así que ya llevamos aproximadamente entre 10 a 12 semanas de cuarentena, dependiendo en qué área se encuentre usted, en qué país o en qué ciudad esté. Pero estamos todavía en medio de esto y comenzando a ver algunas señales de mejoría, ¿verdad? De regreso a lo que pues mucha gente está esperando, regresar de nuevo a sus trabajos, el diario vivir como estábamos acostumbrados. Pues muchos lugares ya estamos comenzando a planificar para llegar a ese momento, y a la misma vez escuchando muchas teorías quizás y muchas voces de muchos lados, las noticias, las amistades, los comentarios de muchas personas compartiendo sus opiniones. Estamos escuchando pues muchas cosas, muchas personas hablar, ¿verdad? Y decir teorías de diferentes cosas, que yo creo que la causa de esto fue por X razón o aquella razón. Y a mí siempre, yo no sé a usted, pero a mí siempre me gusta ir a la palabra del Señor, ir a lo que es seguro, a lo que sabemos y que confiamos que es la verdad. La palabra del Señor es la verdad. Y pues hablemos de las cosas que sí sabemos, que son seguras, y esas están en la palabra del Señor. Una de esas cosas, por supuesto, que tenemos nosotros que saber con seguridad es que nada de esto sorprendió a Dios. Nada de lo que está sucediendo tomó de sorpresa al Señor. Nada. Eso lo sabemos con seguridad. Así que eso nos tiene que dar paz a nosotros. Lo otro es que yo quiero decirles que ningún ser humano puede hacer nada que va a sobrepasar la omnisciencia de Dios, la sabiduría de nuestro Dios. Ningún ser humano puede planificar algo o venir de repente con un plan supremo que va a sobrepasar la sabiduría de Dios. Nadie puede hacer eso. Entonces yo tengo que saber que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios va a guardar a sus hijos en medio de la tormenta, en medio de cualquier situación. Así que estas cosas sí sabemos que son seguras. Yo no tengo que ver con cualquier teoría de que dijeron que esto lo provocó aquel, o el país tal provocó esto, o que esto fue un plan maestro de fulano o de una organización secreta, etcétera, etcétera, y que todas estas cosas van a sobrellevarnos a nosotros y que van a causar tanta cosa que va a desatar un caos en todo el mundo. A Dios nada de esto le tomó por sorpresa, y esto me da paz a mí. Así que todos debemos, pienso yo, que en estos tiempos, todos nosotros, todos sin excepción, tenemos que examinarnos, examinar nuestras vidas, examinar nuestro corazón y discernir lo que Dios está tratando de obrar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en mi iglesia? ¿Qué Dios quiere obrar en mi ciudad? ¿Y qué Dios quiere obrar en todo el mundo? Es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a discernir en estos tiempos. Y nosotros estamos continuando con el estudio que hemos comenzado en el libro de Nehemías. Y pues Nehemías, el gran constructor, y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que en medio de la oposición hay oportunidades para que Dios se glorifique. Hemos aprendido que hay un pueblo que en medio de la angustia, en medio del caos, se puede levantar y puede ser restaurado. Hemos aprendido que cuando un pueblo decide confiar en Dios, nada ni nadie lo puede detener. Así que no es diferente para nosotros en estos tiempos. Yo te invito a que tú confíes
completamente en Dios en estos tiempos y cualquier otro tiempo que venga y que surja dificultad en nuestras vidas. Vamos siempre a confiar en el Maestro, en el constructor de constructores, el que puede restaurar cualquier muralla en nuestras vidas y en nuestro mundo. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey. Así que hoy vamos a estar hablando de lo que es el descanso. De lo que es el descanso, porque la historia de Nehemías también nos muestra que Dios, pues dirigiendo a su pueblo en uno de sus mandatos que le dio al pueblo de Israel, fue que le dio un día para descansar, lo que se conoce como el día del sábado en el Antiguo Testamento. Lo vemos, ese descanso que Dios quería que su pueblo tuviese. Pues también en esta historia de Nehemías podemos ver cómo el Señor quiso que su pueblo también descansara en medio de esa restauración, que su pueblo también descansara en Él plenamente. Y nosotros también en este tiempo podemos descansar en medio de la tormenta. Podemos descansar en medio de todos estos asuntos que traen confusión a nuestras vidas. Dios quiere que descansemos, pero verdaderamente descansemos en Él. Y que aprendamos a hacerlo. Una de las cosas que Dios ha obrado en mi vida personalmente es que el Señor, a través de esta cuarentena que hemos estado llevando y estas restricciones, el Señor Jesús ha sido mi descanso. Ha sido mi descanso. Y así debe ser para todos nosotros. Y de eso queremos hablar en esta ocasión. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 11 y estaremos leyendo los versos 28 al 30 en Mateo 11, donde el Señor Jesús dice estas palabras que tienen que ver con el descanso que encontramos en Él. Y dice la palabra del Señor, ahí donde estás, recibe esta palabra de parte de Dios. Mateo 11, 28 al 30. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Esta es la palabra del Señor. La recibimos hoy de parte de nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, hermosa palabra que nos ayuda y nos da descanso y paz. Amén. No nos estamos preparando solamente para físicamente reunirnos de nuevo en nuestras iglesias y nuestras congregaciones. No es solamente prepararnos para lo físico, es preparar nuestros corazones para regresar de nuevo a nuestras reuniones y al propósito por el cual nos reunimos. Que nuestro corazón esté preparado, más que nuestro cuerpo físico, que ¿verdad? Lleguemos y tomemos las precauciones debidas que nos exige ahora las autoridades de salud, etcétera. Sino, no es solamente tomar esas medidas, también es que nuestro corazón esté listo para regresar, porque pronto vamos a regresar a un ritmo de vida nuevamente que conocemos. Vamos a trabajar y vamos a descansar, obviamente, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestros descansos, nuestra familia, nuestras labores, el diario vivir. Estamos preparándonos para todo eso, pero no queremos solamente llegar, ¿verdad? Y que cuando culmine todo esto, volver simplemente a lo que ya conocemos. Queremos estar listos, tener un corazón preparado para lo que Dios quiere continuar haciendo en nuestras vidas. Y durante este tiempo el Señor no solamente ha tratado con muchas personas en muchos aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo, ha tratado con mucha gente para que vuelvan a la palabra del Señor, para que vuelvan a la oración, para que volvamos de nuevo a buscar a Dios, quizás más que antes. Pero también que nosotros aprendamos a descansar, a encontrar nuestro descanso en Jesús. Porque Él es nuestro descanso.
La Biblia habla en el Antiguo Testamento, podemos ver que el pueblo de Dios le había dicho que el sábado era el día de descanso y no se podía violar esa ley. Tenía que ser ese día donde el pueblo dejaba de hacer todas las cosas para buscar la presencia de Dios, para descansar en el Señor. Ese era el propósito. El propósito era ese. Pero hoy día nuestro descanso está no en la ley, está en Jesús. No en un día simplemente. El descanso está en nuestro Señor Jesús, quien pagó el precio por nosotros para convertirse en el descanso que tú y yo necesitamos hoy día. Más que nunca necesitamos a Jesús. Este descanso nos ayuda a encontrar a nosotros, nos ayuda a encontrar al Señor en medio de la angustia, en medio de las situaciones. Nos ayuda a poder encontrar nuestro paso en el caminar de la vida, en el regresar de nuevo. Cuando regresemos, estaremos descansados en el Señor Jesús, si es que verdaderamente estamos buscando el descanso en Él. Todo el mundo está pensando quizás en cómo es que vamos a comenzar, cómo comenzamos, pero yo pienso que podemos decir entonces, o debemos pensar, cómo nos detenemos en la vida. Porque mucha gente nos tomó de sorpresa todo lo que ha estado sucediendo en estas semanas, pero nos detuvo. Y a veces nosotros tenemos que detenernos en la vida entonces. Pero detenernos no solamente para detenernos y quizás no hacer nada en lo que concierne a nuestro diario vivir, no hacer nada, sino detenernos para buscar el descanso en el Señor. No solamente descansar físicamente, sino descansar en Cristo Jesús. Porque si nosotros queremos que Él nos sostenga a nosotros en nuestro diario vivir desde ahora en adelante, en lo que nos espera, nosotros tenemos que entonces honrar el descanso en el Señor. Así como el pueblo de Israel honraba ese día, ese sábado para descansar, ¿verdad? Así tenemos que honrar nosotros el descanso en Jesús. Tenemos que buscarlo a Él y conocerlo a Él para descansar en Él. En este libro de Nehemías podemos encontrar también que nos habla de ese descanso y nos enseña también que muchas veces podemos nosotros ir a través de nuestra restauración que Dios está haciendo en nosotros, pero podemos llegar a un punto que nos acostumbramos entonces a lo que es el mecanismo de la religiosidad, a lo que es hacer las cosas porque tengo que hacerlo, pero no nos podemos olvidar de que nuestro descanso tiene que estar en el Señor y tenemos que honrar el descanso. Y es lo que vamos a hablar en este día de hoy. Vamos a examinar qué es ese descanso, qué significa lo que significaba el sábado para el pueblo de Israel, qué significa ese descanso para nosotros hoy día. El libro de Nehemías, capítulo 13, vamos a ir y leer en el verso 6 en adelante. Dice: en esa época yo no estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Más adelante, si leemos la historia, en el verso 17, Nehemías 13, 17, de modo que confronté a los nobles de Judá, porque ¿por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Les pregunté, ¿acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Podemos ver que Nehemías, luego de que los muros y la ciudad había sido restaurada, Nehemías había regresado de nuevo a Babilonia y había estado fuera de la ciudad por mucho tiempo, pero luego cuando regresa
se da cuenta de que el pueblo había regresado de nuevo a la normalidad, de que habían regresado de nuevo a las costumbres que los habían llevado a ser cautivos por 70 años. Estaban volviendo de nuevo a olvidar aquellas cosas que el Señor estaba poniendo o que los estaba llamando de nuevo a volver a realizar como pueblo de Dios. Entonces Nehemías se da cuenta de lo que estaba sucediendo. Se habían vuelto de nuevo a regresar a sus costumbres, a su normalidad. Y yo quiero decirte que nosotros también somos llamados no solamente a regresar de nuevo, a volver a seguir construyendo, a seguir obrando, a seguir haciendo la obra de Dios. Somos llamados nuevamente a nosotros ir de nuevo y poder completar una relación con el Señor que se convierta en una realidad y no en una religiosidad. Necesitamos buscar a Dios verdaderamente y hacerlo de corazón, no solamente porque alguien me dice que tengo que buscar a Dios, no solamente porque lo he aprendido, porque lo he visto de mi familia o porque lo he estado haciendo por mucho tiempo. Yo tengo que ir conociendo a Dios más y más y entrar en una relación personal con el Señor. Tengo que aprender a buscar al Señor. Esas palabras que dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y los que llevan cargas pesadas. Quizás esa palabra tú la necesitas escuchar hoy en este día. El Señor te está diciendo: no sigas llevando las cargas de la religiosidad en tus hombros. Ven a descansar verdaderamente en mí con una relación. Cristo es nuestro descanso en este tiempo. Aprovechemos el tiempo que tenemos ahora para descansar en el Señor. Había mucha gente que quizás estaban afanándose a tal punto que se olvidaron de tener una relación con el Señor. Los afanes de la religión, los afanes del hacer, muchas veces nos llevan a nosotros a olvidarnos de nuestro descanso en el Señor, que es Jesús. Nuestra relación con el Señor Jesús es nuestro descanso. Descanso ordenado por el mismo Dios. ¿Qué significa este descanso? Significa apartarme con Cristo, apartarme con el Señor, regocijarme en Dios, gozarme en el Señor. Saber que Él me ama a pesar de mis debilidades. Saber que cuando yo he fallado, el Señor está ahí para levantarme, pedir perdón y seguir hacia adelante buscando de Él. Pero puedo descansar en Jesús, puedo descansar en Él. Personalmente, durante esta cuarentena, hemos hecho muchas cosas quizás diferentes, pero una de ellas, de las cuales tenemos que nosotros asegurarnos que estemos haciendo, es descansar. No solamente físicamente, pero descansar en el Señor, descansar en Jesús. ¿Qué podemos nosotros sacar de toda esta situación que hemos estado enfrentando? Pues podemos sacar algo poderoso, que es una vida que se ha alineado con Dios, una vida que está en paz con Cristo, una vida que lleva al Señor donde quiera que va y descansa en Él donde quiera que está, en cualquier momento. Estoy alineado con el Señor, practicando el descanso con Él. Nehemías 9:14 dice: les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso. Además, por medio de tu siervo Moisés, les ordenaste que obedecieran todos tus mandatos, decretos e instrucciones. Cuando el pueblo de Dios fue restaurado, cuando las murallas fueron nuevamente levantadas, restauradas, las puertas fueron restauradas también, cuando todo esto sucedió, ¿sabes qué pasó? El pueblo hizo de nuevo una revisión. Se comprometieron de nuevo a volver a cumplir los mandamientos del Señor. El pueblo completo hizo un compromiso, un pacto con Dios para volver de nuevo, pero poco a poco se fueron acostumbrando, se fueron olvidando a tal punto que ya no estaban respetando ni siquiera el día de descanso que el Señor les había ordenado. Un día que tenían que honrar a Dios,
Todavía seguían en el mercadeo, en los negocios, con los comercios. Entonces se habían olvidado, poco a poco volvieron a la normalidad y se olvidaron del pacto que hicieron con el Señor. Nuevamente volvieron. Entonces Nehemías tiene que regresar y regresa de nuevo y tiene que llamarles la atención y tiene que decirles: ¿por qué ustedes están desobedeciendo el pacto que hicieron con el Señor? ¿Será que quieren volver nuevamente al cautiverio donde estuvieron por tantos años? ¿Será que quieren volver a ser esclavos nuevamente? No volvamos a ser esclavos nuevamente de la religiosidad. No volvamos a ser esclavos nuevamente de tantas cosas que nos quieren desenfocar de Dios y sus caminos. Es muy fácil que nos desenfoquemos del Señor, pero vamos a mantener nuestra mirada en el Señor y vamos a mantener nuestro descanso en Jesús. Ese sábado, ese descanso significa detenernos, significa descansar, significa deleitarnos en Dios, significa adorar a Dios. Hoy tú tienes que detenerte un momento y a buscar a Dios en adoración. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y comenzaste a adorar al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón? ¿Cuándo fue esa oportunidad que tuviste, que aprovechaste? Tenemos que alinearnos porque el descanso, este sábado que el pueblo de Dios tenía que guardar en el Antiguo Testamento, el propósito era alinearse con Dios. Eso no ha cambiado en este día de hoy. No es que vamos a venerar un día llamado sábado. No es eso. Es que vamos a honrar a Dios. Nos vamos a deleitar en Él. Dios nos llama a deleitarnos en Él. Toma un tiempo para adorar a Dios, para sentarte, buscar a Dios y derramar tu corazón delante de Él. Y llorar si tienes que llorar. Y descansar si tienes que descansar. Y soltar tus cargas. Por eso Jesús dice en Mateo 11, 28 al 30. Por eso es que Él dice: vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí los que llevan cargas pesadas, que yo les daré el descanso. Pónganse en mi yugo. Y dice: déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Si quieres encontrar descanso verdadero, tienes que descansar en Jesús. Tienes que descansar en Jesús. Desde Génesis capítulo 2, verso 2 dice: cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios estaba demostrando que Él mismo escogió descansar. Él mismo en su soberanía para enseñarnos a nosotros lo que significa el descanso, la honra a Dios. Cuando nosotros descansamos en el Señor, honramos al Señor verdaderamente con nuestras vidas. Así que tenemos que descansar en Él. Tenemos que descansar en el Señor. ¿Cómo entonces estábamos nosotros viviendo antes de toda esta pandemia y de todo este virus y toda esta cosa? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Estábamos practicando nosotros el descanso en el Señor verdaderamente? Cuando nosotros honramos ese descanso del Señor, todo el resto de nuestro tiempo Dios lo va a honrar. Todos los quehaceres, todas las cosas que tenemos que hacer, Dios las va a honrar cuando nosotros estamos honrando ese tiempo de búsqueda de Dios, de descanso en el Señor, de adoración a Él, de deleite con Él. Dios nos va a honrar el resto del tiempo. Es como decir, los 6 días de trabajo, pues ese día de descanso, Dios honra esos 6 días, los va a honrar. Cuando tú tomas el tiempo para buscar de Dios y descansar en el Señor, todo lo demás que tú tienes que hacer, Dios te va a ayudar a completarlo. Porque tú vas a estar listo, tu alma, tu ser va a estar listo para todo, sea tu trabajo, sea tu negocio, sea tu ministerio, todo lo demás, porque estás sacando ese tiempo de búsqueda con el Señor, al cual llamamos el descanso de nuestro Señor. Ese descanso no es solamente un día espiritual y ya.
Eso significa, no es que voy a tomar un día para escuchar cierta música o para ayunar o para hacer esto o aquello. Es para yo deleitarme en el Señor, detenerme de todo. Sacar las voces que vienen por mi derecha, por mi izquierda, sacar todas las voces que escucho y comenzar a detenerme para escuchar la voz de Dios. Para buscarlo a Él, buscar su presencia, para descansar en Él. En Isaías 30, verso 15, dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad, en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. Sabes que el pueblo de Israel, antes de irse, de ser llevado cautivos a Babilonia por 70 años, el Señor ya les venía advirtiendo por medio de profetas, como el profeta Isaías. El Señor ya les estaba advirtiendo a su pueblo, diciéndole: si ustedes no toman en serio el descanso que yo les pido que hagan, ustedes van a sufrir las consecuencias de sus propios actos. El Señor les estaba diciendo: yo quiero librarlos de todo eso. Yo quiero que ustedes descansen en mí, honrenme descansando. Porque ese descanso significa deleitarse en el Señor. Ese descanso significa buscar su presencia de verdad, de corazón. Entonces ya el Señor venía advirtiéndole a su pueblo, pero no escucharon, siguieron en la religiosidad, no respetaron el día de descanso, que significaba un día para alinearse con Dios, para buscar la presencia de Dios, un día para olvidarse de todo lo demás y enfocarme en Dios solamente, un tiempo para buscar a Dios. Se olvidaron de eso. No nos olvidemos nosotros hoy de buscar a Dios. No tenemos nosotros que guardar un día como tal, como sábado o cualquier otro día, pero tenemos nosotros que guardar un día o un tiempo para buscar de Dios de verdad, para honrarlo, para adorarlo, para detenerme, para deleitarme en Él, para adorarlo. Podemos hacerlo nosotros, que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que se olvidaron de estas cosas que el Señor les venía advirtiendo desde hace mucho tiempo. Nosotros podemos ver que en el deleite que nosotros tenemos en la presencia de Dios, podemos gozarnos en ese deleite. Eso es lo que significa deleitarse, significa gozarse en la presencia de Dios. Sacar tiempo para gozarnos en el Señor, disfrutar de Él, disfrutar de su palabra, disfrutar de un tiempo en oración y búsqueda de Él. Adoración, una adoración que traspasa los tiempos porque va hacia la eternidad. La adoración que tú y yo hacemos hoy día es por toda la eternidad. Nos da una perspectiva de eternidad. La adoración nos pone en perspectiva con Dios. Por toda la eternidad nosotros vamos a adorar a Dios. Si comenzamos a hacerlo ahora y nos acostumbramos a adorar a Dios, nuestra vida va a ser una vida que se va a mantener alineada con el Señor. Y nuestros pensamientos van a tener una perspectiva de eternidad y no una perspectiva terrenal, que es una perspectiva que termina, que concluye, que tiene un fin. Pero nosotros con la perspectiva de Dios tenemos una perspectiva de eternidad, que nos va a llevar a pensar en una forma que estamos pensando en Dios completamente por toda la eternidad. Así que vamos a aprender a adorar al Señor también de esta forma. En Nehemías podemos ver una comunidad que tuvo que hacer una confesión. Cuando Nehemías llamó la atención de su pueblo, llamó su atención y vino a decir: ¿qué está pasando? Tuvieron que hacer una confesión delante del Señor y decir frente a Él: es cierto, nos estamos olvidando del pacto que habíamos hecho con el Señor. Nos estamos olvidando de buscar a Dios. No nos olvidemos nosotros, iglesia, de buscar a Dios, tú y yo, buscarlo de verdad. No nos olvidemos de descansar en el Señor. Nehemías 10:31.
también prometeremos. Este fue el compromiso que estaba haciendo el pueblo con el Señor. Dice, prometeremos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Ese fue el compromiso que habían hecho una vez que ya las murallas habían sido restauradas y la ciudad estaba de nuevo restaurada. Ellos hicieron ese compromiso con Dios, pero años más tarde se les olvidó. Se comenzaron a acostumbrar de nuevo las costumbres y ya estaban entonces los comerciantes estaban trabajando en el día de descanso. La gente no estaba respetando el descanso que Dios les estaba llamando a hacer. Llegaban a tal punto que los comerciantes cuando ya Nehemías le estaba llamando la atención de lo que estaba pasando. Si leemos en el capítulo 13 de Nehemías, verso 20, podemos leer que los comerciantes y vendedores de todo tipo ya estaban afuera de las murallas de Jerusalén antes de que concluyera el día de descanso. Estaban alineados esperando que concluyera el día de descanso. Se estaban alineando. Sus mentes no estaban pensando en alinearse con Dios. Ellos estaban pensando en lo que podían conseguir una vez que salieran del día de descanso del sábado. Ya estaban pensando en lo que iba a suceder el día anterior. No se estaban deleitando en la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros como iglesia a veces caemos en esa trampa, donde estamos pensando tanto en lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, que se nos olvida, estamos concentrados en eso y se nos olvida deleitarnos en el Señor y buscar de Dios de todo corazón. No hagamos eso, iglesia, no hagamos eso, busquemos al Señor de todo corazón. Dios no quiere algo superficial. Dios no quería que su pueblo le buscara de una forma superficial. Dios quería que su pueblo le buscara de todo corazón, que su pueblo le adorara, que descansaran. Ese era el propósito del día del sábado, que el pueblo descansara en el Señor. Y hoy nosotros tenemos que descansar en Dios, descansar en su presencia nuevamente. Dios no quiere que estemos mecánicamente buscándole, automáticamente buscándole. No es una religiosidad, es una relación que Él desea que nosotros tengamos con Él. Nuestras creencias se pueden expresar mejor cuando nos detenemos nosotros. Y si nos detenemos y descansamos, nos deleitamos y adoramos al Señor. Esas 4 cosas, yo quiero que pienses en eso. 4 cosas. Buscar a Dios, pero primero hay que detenerse, hay que descansar, hay que deleitarse y hay que adorar al Señor de todo corazón. Buscar a Dios de verdad. Filipenses nos habla a nosotros, Filipenses capítulo 2. Dice que tenemos nosotros que trabajar en nosotros, guardar y cuidar lo que es nuestra salvación, lo que Dios nos ha dado, cuidar esa relación con el Señor, no descuidarla, que no la descuidemos. No descuidemos lo que Dios nos ha dado, esa relación con el Señor. Vamos a trabajar en poder mejorar, pero para eso tenemos que descansar en el Señor y deleitarnos en Él y en su palabra. El descanso es Jesús, es el descanso. En el libro de Marcos, capítulo 2, verso 27, dice: después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Ahí podemos ver que Dios creó un descanso para nuestra conveniencia. No es que nosotros trabajemos para nosotros poder, ¿verdad?, satisfacer los requisitos de la ley o los requisitos de cualquier cosa de la religiosidad. No, es para que nosotros nos alineemos con Dios y que nosotros busquemos su presencia y conozcamos su voluntad para nuestras vidas. Para eso el Señor creó el descanso. Para eso fue, para revitalizarnos, para revitalizar nuestras vidas. Antes de nosotros regresar como nación,
como ciudad, como iglesia, regresar a la normalidad. Vamos a regresar al descanso del Señor. Asegurarnos que en medio de todo lo que estamos haciendo y estamos volviendo a hacer nuevamente, no nos olvidemos de buscar a Dios. No nos olvidemos de relacionarnos con el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Quiero terminar con esto nuevamente leyendo Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Dice: luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Quiero hacerte esta pregunta hoy. ¿Te has detenido a descansar en el Señor durante todo este tiempo? ¿O simplemente has descansado físicamente y extra descansado? Quizás has descansado demasiado físicamente. Quizás has aprovechado y has visto tus programas favoritos en la televisión y ya los has visto todos. Las películas que no habías visto antes, quizás las has aprovechado y las has mirado. Pero ¿has descansado verdaderamente? ¿Tu ser ha descansado verdaderamente? La única forma que nosotros podemos descansar, que nuestro ser puede descansar completamente, es en Jesús. No hay otra forma de que nuestro ser descanse completamente sin Dios. Si no descansamos en Él, que significa detenernos, que significa descansar, deleitarnos en su presencia, deleitarnos en su palabra y adorarlo a Él. Si no estamos haciendo esto con nuestro Dios, verdaderamente nuestro ser no está descansando. Tu alma puede ser que está tan y tan agotada que aunque has descansado físicamente todo este tiempo y has dormido y has hecho, ¿verdad? Estás cansado de dormir. A pesar de todo eso, la única forma que tu alma va a encontrar el descanso es por medio de Jesús. Él dijo: déjenme enseñarles. Déjenme, porque mi yugo es fácil, dijo. Mi yugo es fácil de llevar. ¿Sabe lo que es un yugo? Es una pieza de madera donde se hace una yunta, lo que se conoce como una yunta, que une a dos bueyes o dos toros para que puedan seguir caminando alineados en una siembra y que sigan ese camino y que no se desalineen, que sigan en esa línea ambos. Pero el Señor dice: mi yugo no es como uno de esos yugos. Mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil y mi carga no es pesada, mi carga es liviana. Si tú estás llevando una carga pesada, hay algo que no está bien. Aunque seas un creyente, un cristiano, si tu carga se siente muy pesada, hay algo que tiene que cambiar. Tienes que descansar en el Señor. Tienes que buscar a Dios y adorarle y deleitarte en Él y sacar ese tiempo. Que cuando regresemos a lo que conocemos como la normalidad, que nosotros regresemos y aprendamos a descansar en el Señor, a adorarle, a deleitarnos en Él y en su palabra, y a descansar en sus promesas. Yo quiero hacer una oración en este día. Yo quiero orar por ti, primeramente a ti que todavía no has tomado una decisión de entregar tu vida a Dios. La única forma de hacerlo es reconociendo la obra de Cristo en la cruz. Lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario fue pagar el precio por nuestros errores, por nuestros pecados. Los míos han sido muchos, pero el Señor me perdonó. Me dio una nueva oportunidad
para yo poder encontrar el descanso en Él. Y Él lo puede hacer contigo cuando tú reconoces que Jesús vino a este mundo. Dios, dice la Biblia, envió a su único hijo para que viniese a este mundo a entregar su vida por nosotros, porque era la única forma de restaurarnos, de redimirnos, de salvarnos del pecado y de la muerte por toda la eternidad. Era si Dios mismo viniera y entregara su vida por nosotros. Dios, que es santo y puro, lo hizo. Entonces, cuando yo reconozco esto, yo puedo entonces aceptar ese regalo que hizo Jesús para mí en la cruz, que pagó un gran precio. Y cuando yo acepto este regalo de salvación y reconozco esto, me va a causar a mí que yo le pida perdón a Dios. Y si tú quieres pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, lo puedes hacer en este momento. Yo te voy a ayudar haciendo una oración de arrepentimiento y de acercamiento a Dios. Ahí donde estás, ¿por qué no haces esta oración conmigo? Si estás ahí también mirándonos por cualquiera de los medios, escribe en esa forma de chat. Puedes escribir y decir: yo quiero recibir a Jesús, yo necesito oración. Déjanos saber y nos vamos a comunicar contigo. Pero vamos a hacer esta oración juntos. Repite conmigo estas palabras y hazlo de todo corazón. No porque yo te lo pido, hazlo porque quieres hacerlo. Repite y di: Dios, aquí estoy. Vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que Jesús, el Hijo amado del Dios viviente, vino a este mundo a morir en una cruz y a pagar el precio por todos mis pecados. Recibo el regalo de la salvación hoy. Gracias, Dios, porque tú me perdonas. Yo quiero cambiar. Ayúdame a estar contigo por el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, el Señor te bendiga y te fortalezca. La Biblia dice que todo aquel que cree en el nombre de Jesús será salvo. Y si tú crees y has creído, el Señor está en ti y Él te hace una nueva persona. Espiritualmente hablando, eres una nueva persona. Has nacido de nuevo en el Espíritu para comenzar entonces a caminar con Dios, a aprender más de su palabra. Así que yo te invito a que nos dejes saber de alguna forma. Escríbenos a nuestro email, la dirección que estamos poniendo ahí en la pantalla de nuestro email, de cómo puedes comunicarte con nosotros. Déjanos saber en el chat de que tú recibiste al Señor y vamos a orar contigo. Quiero orar por ti, iglesia. Orar por ti en el nombre de Jesús, para que aprendas a descansar y aprovechar este tiempo para descansar en el Señor. En el nombre de Cristo. Padre, vengo delante de ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para pedirte que nos ayudes a descansar en ti, a detenernos, descansar, deleitarnos y a poder adorarte. Que no dejemos de sacar ese tiempo contigo, esos momentos especiales donde hacemos esto. Señor, ayúdanos. Como iglesia queremos hacerlo y tú te encargarás de bendecir el resto de nuestro tiempo, de todo lo que hacemos y tenemos que hacer para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Gracias por haber estado con nosotros. La semana anterior oramos por una niña que estaba hospitalizada en Guatemala. Quiero dar testimonio para la gloria de Dios, que Dios la sanó completamente. No sabían los médicos lo que tenía en su cerebro. Estaba inflamado el cerebro y de repente surgió que los médicos miraron y no había nada. El Señor la sanó. Para su gloria y su honra, Él honró la fe de esa niña. Así que yo te quiero decir que si Dios toca tu corazón hoy, Dios
no solamente a sanarte si Él lo quiere hacer, sino va a bendecirte en muchas formas. Así que confía en el Señor hoy, deleítate en Él y vamos a buscar su presencia en todo tiempo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros de parte de todos aquí en la Iglesia de la Ciudad, City Church California, Campus Español. Te bendecimos y será hasta la próxima. Dios te guarde.